Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Llevamos unos episodios un poco intensitos, hablando de complejas teorías matemáticas sobre la evolución de los dos sexos, sobre las enrevesadas excepciones y dobleces que nos ofrecen hongos y algas, y unas divagaciones sobre la importancia de ser un chimpancé especialmente recalcitrante. Hoy vamos a tratar algo un poco más sencillo, y dependiendo del punto de vista desde el que se mire, más positivo. Los colegas de la biozona me sugirieron que hablase de algo relacionado con el Yasuní, una zona natural protegida en Ecuador, en la que últimamente están pasando cosas. Antes de nada, si queréis más cosas que leer y escuchar sobre biología y otras áreas de la ciencia, os recomiendo de verdad echarle un vistazo a labiozona.com. Tienen su propio podcast y un blog con muchos artículos, algunos de ellos quizá escritos en un estilo familiar. Pero bueno, vamos al tema. Como os decía, el Yasuní es una zona protegida en Ecuador, cerca de la frontera con Perú. Es un lugar muy curioso, en el que se juntan el Ecuador del planeta, la selva amazónica y la cordillera de los Andes. El Yasuní es una de las zonas con más biodiversidad por unidad de área del planeta, con muchísimas especies de plantas, pájaros, mamíferos, peces, anfibios, insectos y otros grupos de seres vivos menos conocidos. En el parque viven muchos animales vulnerables, como el delfín rosado, la nutria gigante o la impresionante águila arpía, una de mis favoritas. El parque también alberga un par de grupos indígenas aislados del mundo, y otros no tan aislados, pero que viven ahí de todas formas. Pero claro, al universo le gusta hacer las cosas interesantes, y resulta que bajo esta auténtica joya natural hay un montón de petróleo. Ya existen algunas perforaciones que tocan el Yasuní, pero una especialmente contenciosa es la del llamado bloque ITT, que abarca zonas muy dentro del parque y que se empezó a explotar en 2013 después de mucha discusión a nivel nacional e internacional. Sin embargo, una serie de organizaciones ecologistas, entre las que destaca el colectivo Yasunidos, buen nombre, han estado estos últimos 10 años luchando para que se haga un plebiscito sobre la permanencia de la explotación petrolífera del bloque ITT. Este año, por fin, recibieron una sentencia favorable por parte del judicial ecuatoriano, así que este 20 de agosto de 2023, una consulta popular decidirá si el petróleo del bloque ITT se sigue extrayendo o si se deja en el subsuelo. Ahora bien, este tipo de asuntos son siempre un tema. Por supuesto, el Yasuní es uno de los espacios naturales más importantes del planeta y alberga montones de especies endémicas o vulnerables. Su conservación y defensa frente a las invasiones de la civilización es una muy buena causa que defender si hay que elegir alguna. Por otro lado, también es verdad que la prosperidad derivada de extraer ese petróleo puede ser importante para la gente que vive en Ecuador en general y localmente en particular. La verdad no me siento cómodo sentando cátedra sobre el tema desde mi sillón al otro lado del océano. Sin embargo, sí que me parece excelente la labor de Yasunidos y de otros activistas. En último término, la decisión de qué se hace con el Yasuní corresponde al pueblo ecuatoriano y a la gente local. Y las consultas populares, con un público lo mejor informado posible, me parecen la mejor forma de afrontar una situación así. Por ahora os voy a dejar en la descripción algunos artículos sobre el tema para que podáis echar un vistazo y pensar qué os parece. Aunque todo sea dicho, si la gente de Ecuador encuentra la forma de equilibrar la conservación de esa naturaleza privilegiada que tienen con el desarrollo económico, me llevaré una gran alegría. Los espacios salvajes de América son algo absolutamente increíble, y ojalá lo sigan siendo mucho tiempo. Pero pase lo que pase, hoy me gustaría hacerle un pequeño homenaje al Yasuní, aprovechando para hablar de dos habitantes del parque que quizá no sean los más impresionantes, pero que me parece que tienen mucho interés. Estos dos habitantes tienen una relación muy estrecha, que los convierte a ambos en organismos muy exitosos en los bosques húmedos del trópico y el Ecuador. Unos son los árboles del género Cecropia, también llamados guarumos, guarumbos o yarumos, por eso existen los nombres científicos. Y los otros son sus mejores amigas, las hormigas del género Azteca. Veréis, los Cecropia, a los que voy a llamar guarumbos a partir de ahora porque me gusta más la palabra, son lo que se conoce como Myrmecophytas, que se puede traducir como plantas hormiga o plantormigas de forma más breve. Las plantormigas, como su nombre indica,
Son plantas que viven en asociaciones mutuamente beneficiosas más o menos estrechas con colonias de hormigas que viven en ellas. Este tipo de relaciones puede ir desde simplemente fabricar néctar en distintas partes de la planta e intentar atraer hormigas, a complejas relaciones evolutivas que dan forma al cuerpo y al comportamiento de ambos miembros de la asociación. La relación entre los guarumbos y las hormigas azteca está cerca de este último extremo de intensidad de asociación. No es tan estrecha como la asociación entre los higos y sus avispas, de la que ya hablamos, en la que ambos miembros básicamente comparten ciclo vital. Sin embargo, se calcula que los guarumbos y sus hormigas, o las hormigas y sus guarumbos, llevan evolucionando juntos unos 8 millones de años. Y lo cierto es que se nota. Veréis, el guarumbo es lo que se conoce como una especie pionera. Estas son especies de crecimiento rápido y dispersión eficiente. Esto quiere decir que cuando se abre un hueco en el bosque, sea debido a una tormenta, a un fuego o por actividades humanas, los guarumbos son de los primeros árboles en aprovechar la oportunidad y colonizar el espacio vacío, formando rápidamente troncos altos con aspecto articulado. Alternan secciones cortas pero gruesas de donde salen hojas con secciones más finas y altas, un aspecto como de secciones de tubería empalmadas, que quizá no suenen de otras plantas como por ejemplo el bambú. Pero el guarumbo no está emparentado con el bambú. El aspecto articulado de su tronco tiene que ver con su vida como planta hormiga. Si cortásemos el tallo a la mitad, de arriba a abajo, veríamos que el centro de las secciones altas y finas está hueco. Esto no es por capricho, sino que es una consecuencia de su coevolución con las hormigas azteca y una parte importante de su relación. Estos huecos son una adaptación que permite al guarumbo ofrecer un lugar donde vivir a sus socias. El nombre técnico es domacio, un término derivado de la palabra latina para casa u hogar. Son algo muy común en planta hormigas de distintos grupos, aunque no siempre se forman a partir del tallo. Por ejemplo, hay planta hormigas de la familia de las acacias que albergan a sus hormigas en espinas huecas. Pero el guarumbo proporciona algo más que refugio. En los lugares donde los tallos de las hojas se juntan con el tronco, la planta tiene órganos que producen bolitas llenas de nutrientes, con un tamaño sospechosamente adecuado como para que una hormiga las pueda arrancar y transportar. Este tipo de adaptación también es algo frecuente en otros tipos de planta hormiga, y asegura que cualquier colonia de hormigas que ocupen la planta será capaz de crecer fuerte y sana. Así que tenemos una casita para hormigas y comida para hormigas. Pero nos faltan las hormigas. Como suele pasar con las hormigas, las colonias de aztecas se reproducen mediante adultos fértiles y alados. Cuando llega la época, machos y hembras con alas aparecen en la colonia, echan a volar y se aparean. Los machos mueren después del apareamiento, mientras que las hembras fecundadas se dispersan e intentan encontrar lugares adecuados donde empezar a poner huevos, criar sus primeras obreras y fundar una colonia nueva. En el caso de las azteca, como os podréis imaginar, estos lugares adecuados son los troncos de los guarumbos, específicamente guarumbos jóvenes que todavía no pasan del metro de altura, porque los más grandes tienden a estar ya ocupados. La reina alada encuentra una de estas articulaciones más gruesas del tronco y busca un punto donde la pared es más fina. La presencia de este punto de entrada en el tronco no es accidental, siempre hay uno. Es otra de las adaptaciones del guarumbo a su vida como planta hormiga. Una vez dentro del espacio vacío que hay en el centro del tronco, la reina sellará la entrada y creará sus primeras obreras. A veces más de una reina primeriza llega al mismo hueco a la vez o casi a la vez. En estos casos, las nuevas reinas conviven y forman una colonia multireina, que se desarrollará mucho más rápido de lo que podría hacerlo una colonia con una única reproductora. Sin embargo, a veces los huecos de otras secciones del tronco también tienen reinas recién aterrizadas. En este caso, las colonias de las distintas secciones competirán entre ellas por los recursos proporcionados por la planta, con el fin de ser la única nación de su arbolito. Además, en cuanto empiezan a haber trabajadores y soldados rondando la planta, cualquier nueva reina que intente establecerse será atacada inmediatamente por las ocupantes. El resultado de todo esto es que tarde o temprano el árbol será dominado por una única colonia multireina. Sin embargo, esta no es la forma final de la colonia de hormigas del guarumbo.
Una vez los recursos comienzan a fluir y la colonia alcanza cierto tamaño y prosperidad, este buen rollo entre las distintas reinas de la colonia se acaba de golpe. Mientras todas crecían juntas no había problema, pero la colonia ya está en situación de reproducirse y crear sus propios adultos alados fértiles, así que las reinas ahora tienen intereses incompatibles. Ninguna de ellas quiere compartir los recursos y reducir su propia transmisión de genes a las siguientes generaciones. Así que lo que les queda es pelear hasta la muerte hasta que solo quede una, como si fuesen algún tipo de espadachín escocés. Al final de la guerra lo que queda es una colonia con una sola reproductora, y la situación se estabiliza. Un guarumbo, un reino, una reina. Pero bueno, dejando aparte los diminutos dramas de las hormigas del guarumbo. Una vez tenemos una planta hormiga y una colonia bien asentada, la cooperación queda establecida y ambos cooperantes prosperan. Las hormigas se benefician de los alimentos proporcionados por la planta y, a cambio, se encargan de su defensa. El tronco y las hojas de un guarumbo están patrullados constantemente por hormigas azteca, altamente territoriales. Cualquier invasor de pequeño tamaño, como hormigas cortadoras de hojas, orugas u otros herbívoros, será rápidamente atacado y despedazado. Los herbívoros más grandes, como los perezosos, serán abordados agresivamente por hormigas, que buscarán sus partes más blanditas para morderles y ahuyentarlos. Incluso las plantas parásitas, como lianas que intenten establecerse encima del guarumbo, serán atacadas y cortadas por sus incansables defensoras. Además, las hormigas azteca del guarumbo no son ningunas aficionadas y están excelentemente adaptadas para su papel de defensoras del árbol. Para empezar, están sintonizadas con los sistemas de alarma del guarumbo. Cuando la hoja de una planta resulta dañada, se suelen emitir una serie de señales químicas. Las hormigas son capaces de detectar estas señales a corta distancia y acudir a la zona dañada. Una vez uno o más trabajadores han detectado daños, se ponen muy nerviosos y corren de vuelta a la colonia, dejando un rastro de señales químicas por el camino. De esta forma alertan a las otras hormigas, y en cuestión de minutos, la zona dañada de la planta estará llena de hormigas enfadadas, buscando al culpable de estresar a su plantita para darle una buena lección. Además, si estas patrulleras llegan a pillar al invasor, tienen herramientas para evitar que escape. Otra de las adaptaciones que el guarumbo tiene para apoyar a sus hormiguitas son un conjunto de pelos especializados que crecen en el tronco. Las hormigas azteca, a su vez, tienen ganchitos en sus patas especialmente adaptados para anclarse a estos pelos. Es básicamente como si las hormigas estuviesen pegadas con velcro a su planta, así que no solo es difícil desprenderlas del tronco si eres un depredador. Si eres, por ejemplo, un saltamontes que se quiere comer una hoja y una hormiga se ancla a ti con las mandíbulas, te va a ser muy complicado salir de ahí vivo. Todas estas adaptaciones nos muestran que esta no es una simple asociación temporal o casual. Estos son dos organismos que evolucionan juntos y se adaptan el uno al otro para formar un todo más o menos coherente que beneficia inmensamente a ambas partes. Las hormigas obtienen refugio y alimento, y el árbol defensa y fertilizante. Las hormigas cazan bichos, se los comen, producen residuos, y las obreras también van muriendo. Se sospecha que estos restos animales son una fuente de proteínas para el guarumbo, de nitrógeno, de fertilizante, ya que los tejidos de los guarumbos colonizados por hormigas tienen más proporción de proteínas que la de los guarumbos que no tienen hormigas. El mecanismo exacto mediante el cual ocurre esto no se conoce, pero sí que se sabe que las hormigas tienen pilas de desperdicios que almacenan dentro de la planta, y hay fenómenos parecidos que se han visto en otras plantormigas, así que no es ninguna locura. No es difícil imaginar que la planta tenga algún sistema para aprovechar estos restos animales que están en descomposición dentro de su tronco. Esto quiere decir que ambos miembros de esta asociación, de alguna forma, se nutren y protegen el uno al otro. Este es un emocionante ejemplo de cooperación y solidaridad. Si dejamos discretamente a un lado todas esas guerras mortales entre reinas y colonias, claro. Y la forma en la que estas asociaciones se establecen y se mantienen a lo largo del tiempo es un tema fascinante en biología evolutiva, como ya hemos comentado alguna que otra vez en este programa. Los guarumbos y las hormigas azteca no son endémicos del Yasuní, ni tampoco están especialmente amenazados, pero son una parte integral e importante de estas comunidades de bosque húmedo tropical. Pero no son las únicas, ni de lejos.
Aquí hemos tenido suerte y hemos podido hablar de 2 especies en el mismo episodio. Pero si quisiéramos hablar de todo lo que podemos encontrar en el Parque Natural del Yasuní, necesitaríamos un podcast especialmente dedicado a ello, y tendría temática para mucho tiempo. Para hacernos una idea, Biología de Tranquis lleva activo 3 años y medio. Para cuando lleve 4 años habremos hecho unos 100 episodios principales. A este ritmo, si dedicásemos un episodio a cada especie del Yasuní, necesitaríamos unos 8 años solo para los mamíferos, 10 años más para anfibios y reptiles, 24 años de programa dedicados solamente a pájaros. Y en cuanto a plantas, si eligiésemos al azar una única hectárea del Yasuní y dejásemos de lado el resto del parque, necesitaríamos 36 años de programa para hablar de todas las plantas vasculares de esa única hectárea. Esto pone las cosas en perspectiva, ¿verdad? Y hablando de episodios, para el próximo no habrá uno, toca descansar un poco. Pero Biología de Tranquis volverá en agosto. Seguiremos hablando del sexo y sus implicaciones, de algunos animalitos, quizá algunas hormigas más porque me han gustado mucho, y de periodismo y comunicación científica responsables. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.